Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Amén. Hasta el 3, perdón. 1, 2 y 3. Repítalo conmigo en el nombre de Jesús. Dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, gracias, tú eres bueno y misericordioso. Pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Dios, y que podamos este día edificarnos en la santísima fe de nuestro Señor Jesucristo, que tú obres, Dios, en todos nosotros, trayendo vida y vida en abundancia, Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos das. Gracias, Dios, por este mover en este tiempo, Señor, que pedimos tu gloria sea mayor, Dios, en estos tiempos. Lo has prometido y nosotros pedimos que así sea, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, ¿sí se acuerdan de la temática de este año? ¿La temática de este año? Se los acabo de dar la semana pasada. Fundamentos doctrinales. Pero yo pensé que lo traía de memoria y lo bueno, ¿verdad? Fundamentos doctrinales, hermanos. Es importante que nosotros podamos, mire, más con todo esto que está pasando y si es una confusión, sabe que cuando voy a la tienda allá a Urrera y de repente me dicen que ponga ahí mi frente o mi mano en el lector de temperatura y luego se me viene la imagen. Así será. Nadie podrá comprar ni vender, dice, sino con la señal de la bestia. Y hace tiempo yo les mencioné que los judíos mencionaron que ya tienen por ahí al Mesías que está a punto de manifestarse y tienen preparado ya el sacrificio, que es una vaca roja o alazana completamente roja, tiene que ser así, y tienen preparado el lugar del sacrificio donde se ofrecerá, y esto no es otra cosa más que la manifestación del hombre de pecado, el inicuo, el anticristo. Así es que necesitamos nosotros, hermanos, estar a tiempo, ¿verdad?, de reflexionar en lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos haciendo, porque créame que estamos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos en que sonará la final trompeta, y los que estamos en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Amén. Gracias. Ahora sí, muchos dijeron amén. Hoy que nomás quería que le hicieran así. Y miren, esto que está pasando, andan las patrullas haciendo rondines y me acaban de avisar ahorita que fueron y sacaron a todos los del templo Esmirna. Entonces, y me vuelvo a acordar de lo mismo, porque van a cerrar los templos. Esa es la intención de Satanás, cerrar los templos. O sea que todo esto como que son ensayos, yo lo veo así como que ya son ensayos de lo que está a punto de suceder. Las patrullas circulando en la ciudad y buscando donde hay hermanos para echarlos para afuera, no dejarlos adorar a Dios, y eso está tremendo. Y yo por eso, hermanos, este día quisiera que reflexionáramos y pensáramos en la necesidad que tenemos de buscar a Dios, oiga, como nunca. Buscar a Dios como nunca. Ponernos a cuentas con Dios como nunca.
Y este pasaje me llamó la atención como es el Sermón del Monte así conocido. Y entonces mire, comienza diciendo, ¿verdad?, que Jesús vio a la multitud, subió al monte, se sentó y abrió su boca para enseñar. Entonces es importante, mire, Dios siempre toma la iniciativa. Óigalo bien, Dios siempre toma la iniciativa para tratar de bendecir y de ayudar a todo género humano. Y yo no sé si usted se siente incluido ahí o no, pero yo sí me siento incluido en saber que Cristo Jesús me está mirando y me está invitando. Porque esto trasladado para mi vida, lo pienso así. Jesús dice, viendo a la multitud, y yo pienso en esto, Jesús a mí me ve todos los días, en mi andar, en mi sentar, en mi acostar. Yo creo que Jesús está constantemente mirando mi vida. Y yo creo que también los ve a cada uno de ustedes en las diferentes necesidades que todos tenemos, mis queridos hermanos. ¿O habrá alguien aquí que no tenga necesidades delante de Dios? Situaciones personales. Mire, ahorita voy a llegar a esto de pobres de espíritu, pero nada más estoy abriendo el panorama general de Jesús mirando a la multitud, y yo digo, yo estoy incluido ahí. Creo que Jesús me ve y creo que Jesús está en la intención de llamarme a mí a tener una comunión personal con Él. Porque Él sube al monte y oiga, la gente va detrás de Él. Yo no sé cuántos estamos interesados en este hecho, ¿verdad? Pero yo sí me siento contento de verlos a ustedes aquí, porque varios de ustedes me mandaron un mensaje para decirme, ¿y si habrá culto, pastor? Y yo les dije, pues yo sí voy a hacer culto. Ya si vienen y nos sacan, digo, pues ya será otra cosa, pero por mientras yo voy a seguir haciendo culto. Y el miércoles y el viernes, y bueno, pues vamos a tratar de ser discretos, nada más, no mantener la puerta cerrada, y hay que inventarnos un toque para saber quién es, que sean hermanos, no va a ser la policía, ¿verdad? Pero necesitamos, mis queridos hermanos, venir a Cristo Jesús para buscar de su presencia y esperar un momento. Eso de sentarse con los discípulos, vinieron, dice, los discípulos a Él, se sentó con ellos y dice, abriendo su boca les enseñaba. Estas ideas están interesantes, hermanos, porque yo espero que nos dejemos realmente enseñar por Cristo, mis queridos hermanos, y yo no sé cuántos están listos y dispuestos a dejarnos enseñar por Cristo. Pero ahora, ¿para qué nos dejamos enseñar por Cristo? ¿Para hacer lo que nos dé la gana? Esa es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? ¿Para qué nos dejamos enseñar por Cristo? ¿O para qué queremos que Cristo nos enseñe? Para obedecerle. Ese es el punto importante, mis queridos hermanos, que nos va a enlazar ahora sí con el versículo número 3, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, cuando pienso en esta idea o en esta figura, hermanos, de los pobres en espíritu, yo creo que lo primero que ahí tiene que suceder es que nosotros mismos nos demos cuenta la necesidad que tenemos de Dios, ¿sí o no? La necesidad, óigalo bien, la necesidad que tenemos de Dios. Cuando pienso en pobres de espíritu, mire, yo me veo sufriendo realmente yo, y digo, yo me siento necesitado de Dios. Y cuando veo, o sea, siento que es uno de nuestros problemas, mis queridos hermanos, saber en qué situaciones estamos pobres y necesitados de Dios.
Y cuando pienso en todos los traumas que arrastramos a veces desde la niñez y que a veces no los sacamos y no se los confesamos a Dios, yo no les pido que vengan y me los confiesen a mí, que se los confesemos a Jesús. Maltratos en el hogar, abusos familiares, violaciones. Oiga, en las mujeres y en los niños se da, ¿sí o no? ¿No? Sí. El problema es que hay manifestaciones después en nuestra conducta por todo este tipo de situaciones que arrastramos nosotros, y es lo que yo quisiera este día, hermanos, que pudiéramos analizar nuestra vida. ¿Cuál es la raíz de nuestro comportamiento hoy? ¿Por qué soy violento? ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué soy grosero? ¿Por qué soy muy sentimental? ¿Por qué me da por llorar de todo o gritar de todo? Y tiene que ver con las raíces de nuestros pasados, hermanos, en nuestra infancia. Y es donde nosotros necesitamos ver qué es lo que está sucediendo o sucedió en nuestra vida y que a veces no lo queremos recordar. ¿Sabe que a veces se bloquea la mente de la gente y no quiere recordar cosas del pasado? Hay situaciones que nos lastiman y a veces las tenemos ahí bloqueadas, no queremos sacarlas, pero necesitamos sacarlas. Porque cuando lo tenemos ahí guardado, en un de repente estallamos, y es cuando las cosas se tornan muy difíciles para cometer errores que después nos estamos arrepintiendo y muchas veces no nos arrepentimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces decimos, si nos maltrataron, yo tengo que maltratar. Si abusaron de mí, yo tengo que abusar. Y esas son situaciones bien tremendas, hermanos, que yo quisiera cada uno de nosotros nos encaráramos con nosotros mismos y pudiéramos entonces venir a una reflexión con Cristo Jesús y a decirle, Señor, yo quiero sentarme aquí contigo o hincarme aquí contigo y que tú me ayudes a entender toda esta problemática de mi interior. Porque, hermanos, yo siento que ahí hay un meollo importante por lo cual a veces no podemos desarrollar vidas fructíferas. O sea, me llama mucho la atención que de repente decimos, a mí Dios no me contesta, a mí Dios no me oye, a mí Dios no me responde, le he pedido tanto tiempo y no sucede nada. Y yo no sé si Dios exista y yo no sé por qué a lo mejor Dios a mí no me ama o a mí no me perdona, pero mis queridos hermanos, pienso yo, razono yo y digo, creo que necesitamos revisar, porque la palabra de Dios aquí a mí me dice que Dios sí responde la oración de aquellos que le buscan. La palabra a mí me dice que Dios me ama a mí, aunque nadie me quiera amar, pero no es que nadie me quiera amar, es que a veces yo no siento el amor por las cosas que traigo atoradas ahí dentro de mi corazón. A veces la falta de perdón, porque nosotros no perdonamos. No perdonamos. Porque hay cosas atravesadas allí en nuestro espíritu, en nuestra alma, que no nos dejan desarrollar la vida cristiana. Y entonces de repente decimos, es que ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me prospera? Hay que revisar, mi querido hermano. Yo lo puedo decir por experiencia personal y propia. Nosotros fuimos niños muy golpeados, que a veces todavía no cometíamos un error y ya nos estaban dando. ¿Verdad? Y a veces cuando le decíamos a mi papá, ay, ¿por qué me pegas si no hice nada? ¿Verdad? Y entonces de repente decía, bueno, pues imagínate cuando lo hagas. ¿Verdad? Entonces es tremendamente, yo tuve que luchar mucho en mi corazón, en mi espíritu, para perdonar a mi padre.
a mi madre. Oiga, agarraba el cordón de la plancha, que ya saben que aquellos cordones se quitaban de la plancha, ¿no? Los antiguos, ¿verdad? Quitaba el cordón de la plancha y nos daba, y digo sin misericordia, porque era donde cayera. Me acuerdo mucho que ella misma nos contó una historia de su hermano cuando era niño y sus papás, pues ya saben, eran de cada vez que había llamamiento a misa, pues todos iban a misa. Así es que de repente hizo una travesura a su hermano y entonces decía mi mamá que de repente venía ya la viejita con el palo y entonces él le hacía la cruz y entonces la viejita le decía, ¡ay! ¿Por qué me haces la cruz? No te puedo pegar si haces la cruz. Nomás por eso no te pego. Y yo me acordé un día y no, pues le voy a hacer la cruz. Y me acuerdo que le hice la cruz, ¿verdad? Cuando ya la vi que venía con el cinturón en la mano. Mamá dijo, ay hijo, yo no soy católica. Así es que, toma. ¿Verdad? Yo no sé cuánto haya sufrido usted, ¿verdad? Pero creo que todos sufrimos de diferentes maneras y necesitamos, mi querido hermano, yo les digo este día, buscar perdonar en las cosas de nuestro pasado, buscar qué es lo que me atora para que las bendiciones de Dios lleguen a mi vida, qué es lo que me lastima. A veces los abusos en los niños. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo fui un niño abusado. Y sufrí mucho para perdonar a las personas que abusaron. Pero tuve que perdonar. Porque a veces ve uno a las gentes y las ve con odio, un odio en el corazón por la impotencia de no hacer nada o de no poder hacer nada. O que me dijeran, cállate porque a ti no te van a creer y a mí sí. Y son situaciones difíciles que yo creo que muchos atravesamos y que necesitamos buscar que Dios realmente traiga esa sanidad en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y por eso cuando veo esto de los pobres de espíritu, necesitamos, mis queridos hermanos, darnos cuenta qué es lo que estorba para que la bendición de Dios llegue a nosotros y venir a Él. Porque, oiga, no es de todos. No es de todos. O sea, todos estamos pobres en espíritu. Pero cuando veo los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¿Será de todos? No. De los que vienen a Cristo Jesús para buscar esa reconciliación, para buscar esa sanidad, para buscar esa llenura de Dios y esperar que el Espíritu Santo realmente haga algo en nosotros, que el Espíritu Santo realmente cambie nuestra forma de ser en nuestro interior para poder avanzar en la vida espiritual. Yo no sé si usted de repente ha visto personas, traen unos carrazos, ¿verdad? Pero carrazos. Y luego cuando uno va a ver dónde viven y resulta de que la casa es de láminas o de repente ni casa tienen, pero sí traen unos carrazos, joyas, zapatos. De repente conocí una hermanita, zapatos de $1,000.
1,500 pesos. Y luego yo decía, caray, ¿andan rentando? Pero cada mes, más o menos, estrena zapatos de más de 1,000 pesos y todavía ella contenta. Mire, pastor, lo que me compré. 2,000 pesos. Ay, Dios mío. Mire lo que le compré a mi hija, un perro de 2,000 pesos. Decía, chanfle, pues ¿cómo le hacen para tener para esas cosas que no son de primera necesidad? Y la primera necesidad, que es tener un techo, que es tener ropa, una buena cama. Digo, yo me acuerdo mucho una vez que fui a ver a los niños que estaban enfermos y literalmente era nada más la cama de tablas y unas 2 cobijas encima y las niñas ahí acostadas con gripa. Y entonces decía, o sea, no pueden ni comprar un colchoncito para, digo, por favor, pero sí puede estar gastando, o sea, ¿por qué? ¿Cuál es la variación entonces en el pensamiento, en la mentalidad que tienen en la mente? Y es, hermanos, cuando nosotros tenemos que ver la palabra y entonces en una de las iglesias le dice el ángel a la iglesia, compra colirio y échate en los ojos para que veas, porque estás más ciego. Compra colirio y échate en los ojos para que veas. O sea, ¿cuál es tu necesidad real? ¿Cuál es tu situación que estás viviendo? ¿A dónde vas a avanzar en tu vida cristiana o no vas a avanzar? ¿No te interesa avanzar? Y ahora en estos días, hermanos, que he visto varias deserciones y de repente algunos que me han dicho, pues yo ya no voy a la iglesia porque, ¿verdad?, me dan sus excusas y digo, bueno, ¿valdrá la pena el amor de un hombre para dejar a Cristo? Está difícil eso. ¿Valdrá la pena un capricho? Porque a veces yo así digo, ¿verdad? Eso no es amor, eso es un capricho. ¿Valdrá la pena un capricho para dejar las cosas de Dios? Cuando vemos las necesidades, hermanos, hay que ver, o son realmente necesidades o son caprichos de nuestra propia vida. Que de repente nos hacemos seguidores de hombres, seguidores de mujeres, pero no seguidores de Cristo. Entonces yo este día les invito, mis queridos hermanos, que pensemos, yo tengo que pensarlo, todos los días lo pienso, ¿verdad? Estoy siguiendo a Cristo, me siento necesitado de Jesús, me siento pobre en espíritu, quiero el reino de los cielos para mi vida, o cómo voy a vivir la vida cristiana este 2021, estamos iniciando, y cómo voy a terminar el 2021, porque es Jesús el que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿seremos realmente seguidores de Cristo Jesús? Y estaremos listos y preparados para entrar al reino eterno de Dios. ¿Cómo nos sentimos el día de hoy, mis queridos hermanos? Entonces yo les invito a que, partiendo de esta premisa o de este principio, nosotros estemos investigando, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, nuestro acercamiento hacia Jesús, nuestro aprendizaje de Jesús, óigalo bien, nuestro acercamiento con Jesús, nuestra comunión con Jesús y nuestro aprendizaje de Jesús.
Porque si yo digo que tengo el amor de Dios en mi vida, y entonces la reflexión la hace el apóstol Juan, dice, ¿cómo puedes amar a Dios al que no ves? Y a tu hermano al que sí ves, no lo amas. Y Jesús así lo dice también. Si te acercas al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda. No dice que no ofrendes, que no diezmes. Déjalo ahí en el altar. Ve y ponte a cuentas. Porque si no perdonas, y ahí es donde a veces muchos batallamos, es que él fue el que me ofendió, él fue el que me dijo, es que él fue el que hizo. Sí, pero tu compromiso es ir y ponerte a cuentas. O sea, si te ofendió, pues háblale, porque de repente uno ni se da cuenta, ¿verdad? O sea que a veces yo, si llego, dice alguien por ahí, en mis 5 minutos o en mi minuto de la carne, ¿verdad? Y si de repente a alguien le contesta así medio grosero, o sea, no es porque no lo ame, hermano, por favor. Es que a veces se les tocó llegar en ese mal momento, pero soy su pastor, los amo mucho y estoy dispuesto a dar la vida, óigalo bien, a dar la vida. Yo sí estoy dispuesto. ¿Usted está dispuesto? Ya no dije. Lo pensaré. No, yo estoy dispuesto a dar mi vida por cada uno de ustedes. Yo estoy dispuesto a dar mi vida porque así lo dice la palabra. No hay mejor amor que que uno ponga su vida por la de sus amigos. Entonces, yo sí estoy dispuesto, mis queridos hermanos, como pastor, a dar mi vida por ustedes. Y a la hora que me llamen estoy dispuesto a ir y atenderles. Y cuando necesitan sangre, siempre estoy dispuesto para ir y darles mi sangre. A muchos les he dado mi sangre. Estoy dispuesto a la hora que sea, donde estén. De repente cuando me han llamado de barandilla, hermano, estoy acá. Ahí voy. No, se me han llamado. Y ustedes los conocen. Y no les digo quién. Pero cuando me han llamado, es que estoy en barandilla. Pues, ¿ya? No debería de ser, pero sucede. Y ahí voy, a ver qué se puede hacer. ¿Ya? Digo, a ver si no nos meten a los dos. Tú eres cómplice. No, ¿ya? Pero a la hora que me llamen, hermanos, quiero que lo sepan si no lo saben. Estoy dispuesto a dar la vida por ustedes. Nomás una hermana, ¿verdad? Que cuando les conté la historia de un pastor que estaba grandote, no sé si los hermanos se acuerdan de él, se apellidaba Lascari, Samuel Lascari. Estaba grandote el hermano y muy fornido, y había sido luchador el hermano, así que luego se convirtió, se hizo pastor. Y cuando los esposos en las iglesias, ¿verdad? O en la iglesia donde el pastoreaba abusaban de las esposas, pues, pastor, mi esposo me pegó. Y ahí va él y sí los agarraba cachetadas, ¿verdad? Y cuando les conté yo esa historia por allá en un pueblito donde fui pastor, y de repente va una hermana, hermano, es que mi esposo me pegó, no quiere venir. Y dije, no, a mí sí me asurdan. ¿Verdad? Pero bueno, ¿qué necesitamos, mis queridos hermanos, en la reflexión? ¿Qué necesitamos con Dios y de Dios? Pero lo primero, sabemos si somos pobres en espíritu. Porque, oiga, una persona que es pobre y quiere enriquecerse, pues tiene que ocuparse entonces en eso, ¿no? ¿Sí o no? O sea, digo, si estás pobre y te dicen, ven aquí hay 1,000,000 de pesos, ¿van por él o no van? ¿Sí o no? Aunque está difícil que eso suceda, ¿no? Pero con Cristo Jesús sí sucede. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Y entonces la reflexión es, ¿y por qué no venimos a Él? ¿Verdad? ¿Por qué no venir a Él? Entonces yo espero que este año, ¿verdad?,
nos hagamos fieles, hermanos, seguidores y servidores del Señor Jesucristo. ¿Cuánto estamos listos? Porque mire, se acerca el culto del martes, del domingo principalmente, y qué bueno que todos están aquí, y yo espero que sigan viniendo, ¿ya? Hasta que nos echen para afuera, espero que también Dios nos guarde. Pero yo digo, lo primero es que necesitamos orar fervientemente, porque si no se acaba esta miseria del COVID, siento que es porque muchos no oramos, hermanos, sinceramente. Porque mire, yo veo en la palabra, y usted puede encontrar, yo le recomiendo que lean, hay 2 libros que se llaman Biografías de Grandes Cristianos. Y hay varios Jonathan Edwards, Juan Hus y Juan Knox, que ellos dicen la historia por su oración en Escocia, los libraron de grandes pestes y de una revolución. En Inglaterra, por la oración, así lo dicen, por la oración intensa y ferviente, lograron que no hubiera la revolución civil en Inglaterra. Y así cada uno de ellos, hermanos, por eso se los recomiendo, se llama Biografías de Grandes Creyentes o de Grandes Cristianos. Y entonces yo veo esta situación del COVID y digo, ¿podrá Dios obrar en nuestra vida de tal forma que se acabe el COVID aquí en nuestro estado de Michoacán? ¿Sí o no? Yo digo que sí, porque Dios tiene poder y el poder nos lo ha dado a nosotros. Y si Él dice así, ni las puertas del infierno prevalecerán en contra de la iglesia, ¿cuánto más un virus? Entonces yo digo, Señor, por favor, líbranos y danos poder para que esto se termine o se retire al menos de la ciudad y nosotros podamos tener más libertad de acción. Pero cuando veo situaciones en los hogares donde parece que no sucede nada y que estamos clamándole, Dios, por favor, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijos, y no sucede, pues tenemos que orar con mayor intensidad, mis queridos hermanos, porque Dios haga ese propósito una realidad en nuestras vidas. Que si estamos enfermos y la enfermedad parece que no se quiere ir y no se va y no se va, y a veces nos ponemos peor, pues tenemos que orar de tal manera que se vaya la enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces quiero traerlos a este punto otra vez. ¿Qué tan pobres de espíritu realmente somos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos en la miseria espiritual? Pregunto. Mi esposo no se convierte, mi hijo no se convierte, mi nuero, mi yerno no se convierten, me golpean en la casa y hermano, no tenemos para comer. Y yo digo, Dios mío, mire, aquí la palabra así lo dice, yo no he visto ni un justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Entonces, ¿le creo a Dios o le creo a mi miseria? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo les invito el día de hoy, hermanos, ¿verdad? Que podamos reflexionar sobre estos puntos y podamos declarar victoria en el nombre de Jesús, pero entonces ponernos en acción, ¿verdad? Dice aquí Jesús, abriendo su boca les enseñaba, y si nos enseña es para que nosotros obedezcamos y tengamos los elementos y las herramientas que puedan hacer posible todas las cosas, porque para Dios no hay nada imposible, mis queridos hermanos. Así es que yo les invito este día, por favor, decídase. Ubique su situación real, sepa qué tan necesitado está de Dios y es pobre espiritual. De ustedes el reino de los cielos. O sea, cuando veo toda esta posibilidad, mis queridos hermanos,
De ellos es el reino de los cielos. Y cuando veo qué es el reino de los cielos, dice Jesús y dice el apóstol Pablo: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si eso es mío, yo lo quiero. ¿Usted lo quiere o no lo quiere? Si lo quiere o no lo quiere. Si lo quiere, póngase de pie y vamos a orar, por favor, este día. Y estamos apenas arrancando esto de los principios. La próxima semana, para que lo vaya pensando, vamos a hablar acerca de los que lloran. Los que lloran. Y vamos a ver por qué razones lloramos. Y si nada más hacemos berrinche. ¿Sí saben que los que hacen berrinche lloran? Patalean. ¿Pero será por causas justas y necesarias? ¿Será por cosas que valen la pena? Cómpramelo. Me lo compras. A veces lloramos sin sentido y sin razón. Bueno, es la próxima. Pero vamos a orar el día de hoy, hermano. Yo quiero que usted piense en su interior. No sé, pero hay distintas situaciones en todos nosotros que yo espero que Dios cambie. Que Dios obre. Que Dios traiga respuesta. Que no se quede usted pensando, Dios le contesta a todos menos a mí. No, Dios te quiere contestar a ti, tu necesidad. Dios quiere obrar en ti, por eso Él te está viendo el día de hoy. Y por eso Él te está invitando a una comunión. Y por eso Él quiere sentarse contigo a enseñarte. Y si te está enseñando es para que lo pongas por práctica. Así es que si tienes enfermedad, dile a la enfermedad, te tienes que ir en el nombre de Jesús. Aunque sea crónica, no importa eso. Usted lo puede ver aquí en la palabra. El cojo de nacimiento, la mujer encorvada con flujo de sangre, o sea, los leprosos. Todos recibieron sanidad y recibieron respuesta a su problemática. ¿Cuál es la suya? Quiero pedir que Dios obre en nuestras vidas. Cantamos El Señor es mi pastor, porque es Jesús, mis hermanos. Es Jesús el buen pastor. Quiere llevarnos a pastos delicados, a aguas de reposo. Él quiere hacerlo. Y quiere sobre todo traer respuesta a su necesidad. Así es que este día, ¿verdad? Hay que reflexionar nada más. ¿Qué necesito? ¿Perdonar? ¿Qué necesito? ¿Sacar lo que tengo ahí guardado en mi interior? ¿Qué necesito? ¿Clamarle a Dios? ¿Qué necesito? ¿Leer la palabra de Dios? Vamos cantando esta alabanza suavemente y que Dios traiga respuesta a nuestra necesidad. Si usted se siente pobre de espíritu, de usted es el reino de Dios. Y es Jesús el que dice, si has entrado al reino de Dios, tú puedes ver la gloria de Dios manifestada. ¿La quieres ver? Yo te invito esta mañana. Solo tienes que nacer de nuevo. Tienes que soltar aquellas cosas del pasado, así lo dice el apóstol. Despójate del viejo hombre. Y luego lo vuelve a repetir, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya, Padre, gracias. El Señor es mi aleluya, Padre, gracias. Tú nos estás mirando esta mañana, Jesús. Entonces nada puede faltar en nuestra vida. Pero ayúdanos a entender nuestra problemática.
Porque a veces arrastramos cosas desde la infancia, desde la niñez. En pastos delicados. Aleluya. Él me hará descansar. Te lo pido, Señor Jesús. Junto a aguas de reposo. Yo te invítelo usted esta mañana. Él quiere pastorearlo. Aleluya. Hazlo realmente en mi vida, Jesús, por favor, yo te invito. Y si tú me estás invitando a venir a ti, te pido que lo hagas. Guíame por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Aleluya. Por amor de su nombre. Por favor, Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aleluya, Jesús. Te lo pido esta mañana, Dios, por favor. Es mi pastor. Que tú seas realmente nuestro pastor. Nada que podamos venir a ti, Señor Jesús. Que podamos descansar en ti. Aleluya, Padre. Es mi pastor. Aleluya. Nada me faltará, Dios. El alimento, la comida, pero sobre todo tu